Agradezco a las autoridades municipales, al licenciado Víctor Manuel Baiceja, a la Dirección de Cultura, a mi amigo Mariano, por haberme invitado a dar esta charla con motivo del 486 aniversario de que el rey Carlos I de España concediera a estas tierras el nombre de Ciudad de Michoacán. El objetivo de la misma es esbozar algunos de los acontecimientos que marcaron la historia de esta ciudad en los años posteriores a 1534, principalmente protagonizados por la figura de Vasco de Quiroga. Aunque se sabe poco sobre los primeros pobladores de Pátzcuaro, los vestigios arqueológicos encontrados dan constancia de presencia humana en este lugar y sus alrededores, al menos desde el periodo preclásico. Se presume que mucho tiempo después, alrededor de 1324, Pátzcuaro fue fundado por un grupo de chichimecas, miembros de la élite de los Huacusecha o guerreros águila, que se aliaron con los antiguos pobladores. Unas generaciones más tarde, el primer Cazonzi Tariacuri convirtió este lugar en la capital de lo que posteriormente sería el estado o señorío Tarasco. Pátzcuaro era, según la creencia de los antiguos michoacanos, donde se encontraba la puerta al cielo por donde los dioses pasaban al mundo de los vivos y regresaban al inframundo. Los cues, o templos que fueron levantados en este lugar, eran entonces los más importantes de la región lacustre. Más tarde, Tangamsuan I, sobrino de Tariacuri, concentró el poder del imperio en Sinsunzan, dejando a Pátzcuaro como un sitio ceremonial y de recreo, con pocos habitantes, pero con sobrado valor simbólico. Tras la llegada de los conquistadores europeos a Michoacán, el entonces Cazonzi Tangamsuan II se vio en la necesidad de negociar con el capitán Cristóbal de Olid la rendición de su pueblo a cambio de ciertas consideraciones y privilegios. Aunque el sometimiento representó para muchos una afrenta, la decisión de no presentar resistencia a los españoles, que eran apoyados por distintos grupos étnicos, fue en primera instancia para que su gente no sufriera el mismo destino que el poderoso pueblo de Tenochtitlan. De cualquier manera, es falso como se creía que el rey Tarasco se haya humillado ante Olid en la entrada de Pátzcuaro y que por eso la capilla levantada después por Vasco de Quiroga sea conocida como humilladero. Como se sabe, los humilladeros en España eran cruces o ermitas ubicadas en las entradas de algunos poblados y junto a ciertos caminos donde los fieles transeúntes se hincaban para orar. De manera paralela a la conquista militar de los indios michoacanos, también se llevó a cabo la conquista espiritual, como la llamó Ricard. Los primeros franciscanos, encabezados por Fray Martín de Jesús, conocido también como Fray Martín de la Coruña, llegaron a Sinsunzan a finales de 1525. Según Alcalá, lo primero que hizo el fraile fue entrevistarse con el último emperador tarasco Tangamzón II, quien por cierto ya había adoptado el nombre cristiano de Francisco, para pedirle un lugar en donde edificar una casa y una iglesia. Abro cita, y con el trabajo de los indios construyeron una iglesia de madera y un monasterio de adobe. En esa iglesia, Fray Martín de Jesús celebró una primera misa con acompañamiento de varios de los instrumentos con los que los indios honraban a sus dioses, cierro cita. Partiendo de este primer convento, se comenzó la evangelización de los pueblos de Michoacán, iniciando con los de la ribera del lago de Sinsunzan, como era entonces conocido. Entre 1528 y 1530, las acciones violentas e injustas del presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, hacia los naturales, ocasionaron que estos huyeran hacia las montañas, y Pátzcuaro, como otros lugares de la región, quedó semiabandonado. En su desmedida ambición, Guzmán extrajo todos los tesoros que pudo del rey Tarasco y al no conseguir más lo acusó de haber matado a varios españoles, mantener ocultamente su antigua religión y de alentar la desobediencia. Con estos pretextos lo juzgó ilegalmente y lo asesinó en Conguripo, a las orillas del río Lerma, en el año de 1530. Durante el gobierno del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, se inició el proceso contra Guzmán y luego la corona española resolvió enjuiciarlo y encarcelarlo en el castillo de Torrejón de Velasco. Siendo el asentamiento más importante de todo el occidente de la Nueva España, a Sinsunzan le fue otorgado el título de ciudad de Michoacán o de Mechoacán en la cédula real firmada el 28 de septiembre de 1534 por el emperador Carlos I de España, le reconocía su carácter de capital de la provincia con todas sus preeminencias e inmunidades. Pero con el traslado de la ciudad a Pátzcuaro, el título fue también transferido, como trataré de explicar más abajo. En poco tiempo, los habitantes de Sinsunzan
guiados por los frailes, construyeron un templo y un convento de cal y canto. El 11 de agosto de 1536, el Papa Pablo III erigió la diócesis de Michoacán y la custodia franciscana de los santos apóstoles de San Pedro y San Pablo. Un año después, el 20 de septiembre de 1537, obedeciendo a una cédula real, el virrey Antonio de Mendoza asignó a esta ciudad la sede de la diócesis de Michoacán. El cargo de primer obispo de Michoacán se le ofreció al franciscano Fray Luis de Fuensalida, pero este lo rechazó. Ante su negativa se le confirió a don Vasco de Quiroga dicho cargo, quien recibió la bula en México a principios de 1537. Si bien no era canónigo, sus obras como miembro de la Segunda Audiencia de México le habían dado las credenciales de un hombre capaz de cumplir con tal responsabilidad, por lo que de manera inaudita fue ordenado sacerdote y nombrado obispo por Fray Juan de Zumárraga en la Ciudad de México. Quiroga hizo formalmente la toma de posesión el 6 de agosto de 1538 en la capilla de Santa Ana de Sinsunzan que los franciscanos habían abandonado. Desde septiembre de 1537 se le facultó por cédula real para que edificase su catedral en el sitio más conveniente, por lo que el obispo consideró beneficioso reubicar a toda la población de Sinsunzan o ciudad de Michoacán a un sitio cercano que tuviera mejores condiciones para su crecimiento y recursos naturales, entre otras cualidades. En este nuevo asentamiento, que resultó ser Pátzcuaro, se congregaría a los indios y a poca distancia se ubicaría a las familias de españoles. Se debe recordar que la congregación de los pueblos indígenas fue una prioridad para los conquistadores a fin de tener el control de la población indígena y facilitar su adoctrinamiento, por lo que desde la década de 1530 comenzaron a concentrarlos, reubicarlos, congregarlos o reducirlos, términos utilizados a veces como sinónimos, en asentamientos pensados ex profeso para que llevaran a cabo una vida en policía bajo los cánones de la corona española. Estas congregaciones estuvieron en un principio en manos de las órdenes mendicantes y las autoridades de los pueblos, aunque también participaron los conquistadores encomenderos, los caciques indígenas, la Segunda Audiencia de México y los virreyes. La legislación respecto de las reducciones, que en un principio eran voluntarias, se pronunciaba porque los sitios en que se fundasen debían gozar de aguas, tierras y montes, entradas, salidas, labranzas y un ejido para que pudieran tener sus ganados, sin que se mezclaran con los de los españoles. Años atrás, el mismo Quiroga, siendo miembro de la Segunda Audiencia de México, organizó un grupo de población michoacano en Santa Fe de la Laguna, bajo la idea de un pueblo hospital que concretara el proyecto de una comunidad ideal. En las afueras de Sinsunzan fundó la Villa de Granada, considerando necesaria la separación de las repúblicas de españoles y las de los indios, como las mismas leyes reales lo establecían, pero al poco tiempo, con múltiples pretextos, los españoles la abandonaron, y con el apoyo del virrey Antonio de Mendoza optaron por fundar una nueva ciudad en Michoacán de Guayangareo. La reubicación de la población de Sinsunzan, según Quiroga, era necesaria para que, abro cita, se junten los naturales de todos los barrios y familias y sujetos de ella en orden política. Y por otra parte, hacia el levante, el barrio de los españoles, para que se pueda administrar y administre bien, como debe, a los vecinos de ella la doctrina cristiana y santos sacramentos, estando juntos y congregados en buena policía los naturales, que de otra manera no se les pueden cómodamente administrar por su derramamiento e indisposición de vivienda. Cierro cita. Para la mentalidad europea renacentista, la traza de las ciudades debería ser en forma de damero o tablero de ajedrez, es decir, ortogonal, por lo que el emplazamiento de las viviendas de los purépecha, casi siempre sobre las laderas de los cerros, era por demás desordenada según la mentalidad europea. Sin embargo, la fundación de Quiroga en Pátzcuaro se hizo en un lugar preexistente, respetando algunos caminos y adaptándose a la topografía, por lo que el resultado fue una traza mixta, es decir, una traza semirregular combinada con una más orgánica. Con respecto a las quejas de los sinsunceños, Quiroga decía en su defensa que el traslado se había hecho dentro de la misma ciudad de Sinsunzan, ya que Pátzcuaro era uno de sus barrios, por lo que no había sido necesario solicitar un permiso para su acción ni violentaba las disposiciones reales.
justificaba que la ubicación original era inconveniente para ser la capital civil de Michoacán y sede del obispado, pues se encontraba en una situación topográfica desfavorable. Sus aguas y aires eran malos para la salud y el suelo no era adecuado para construir la catedral que tenía proyectada. Para dar fe de sus dichos, preguntó a varios testigos. Abro cita. Si saben que el dicho sitio e iglesia está en un valle hondo y lleno de barrancos, que está entre dos cerros y cercado, casi todo de una laguna de mala conservación, donde corre y reina un aire destemplado, malo y enfermo, que viene sobre la laguna, acanalando sobre el dicho sitio y valle donde está la iglesia, con que muchos se hallan muy enfermos de la cabeza. Si saben que la dicha iglesia está en lo alto del valle, y si allí hubiese de hacer la población, había de estar en dos barrios y laderas ásperas del valle, y para venir los del barrio debajo, a dicha iglesia había de ser con gran trabajo, por lejos y cuestas. Cierro cita. El obispo eligió Pátzcuaro para mover la silla episcopal porque este lugar tenía mejores cualidades que Tzintzuntzan. Contaba con una mayor superficie despejada para permitir el crecimiento de la ciudad, poseía bosques arbolados que abastecerían de madera necesaria para la construcción y otros fines, y sobre todo agua potable, abundante y cristalina, que corría al interior mismo del asentamiento. A las ventajas naturales del lugar posiblemente se sumaron razones simbólicas, pues como se dijo, en Pátzcuaro era donde moraban los sacerdotes que atendían los templos ocues, y sobre las ruinas de las plataformas prehispánicas habrían de fincarse los principales edificios católicos. Además, Pátzcuaro se encontraba en medio de caminos que conectaban distintos poblados comerciales, a diferencia de la antigua capital, que estaba emplazada en un lugar cuya lógica respondía más a cuestiones de defensa. Por lo anterior, es entendible que inmediatamente después de que Vasco de Quiroga tomara posesión como primer obispo, se diera la tarea de buscar un lugar más adecuado para formar la ciudad que tenía ideada y allí trasladar la silla episcopal. Ese lugar, que seguramente conoció mientras fue miembro de la segunda audiencia, era Pátzcuaro, mientras que el otro lugar, conocido como Chapultepec, es donde se reubicaría a los españoles. La decisión de Quiroga fue bien recibida por una parte de los insunceños, pero también hubo oposición de un grupo de nobles indios y españoles, quienes no aceptaron moverse y acusaron al obispo de haberles arrebatado el título de ciudad. Con base en lo anterior, se puede argumentar que no se trataba de una usurpación del título de ciudad de Michoacán y todos los beneficios que esto representaba, sino de una reubicación o congregación en un sitio que al obispo le parecía más conveniente y que pertenecía a la misma ciudad, a la que muchos accedieron y otros se resistieron, por lo que Tzintzuntzan siguió existiendo, pero quedó como un barrio de Pátzcuaro. Una vez que Vasco de Quiroga decidió mover la sede catedralicia a Pátzcuaro, los sacerdotes, el alcalde mayor, el cabildo español y el gobierno indígena comenzaron las preparaciones para mudarse, esperando solo a que se construyeran la casa parroquial, la catedral provisional, las casas consistoriales y demás edificios necesarios. Ya desde el 8 de agosto se había llevado a cabo un auto solemne de posesión en Pátzcuaro para la traslación de la iglesia, del cual no se tiene mucha información, pero se sabe que en este tipo de eventos se solía reunir a las autoridades y a los futuros vecinos. Se colocaba una gran cruz de madera en la tierra, cumpliendo con las solemnidades correspondientes, esparciendo un puñado de tierra en el lugar, en señal de posesión. Posteriormente se desmontaba el sitio y se trazaban las calles y plazas del pueblo. Después se congregaba la población y celebraba una solemne misa. Enseguida se iniciaba el proceso de reparto de terrenos para la construcción de las casas y finalmente se efectuaba un desfile con los indios congregados y se procedía a nombrar a las autoridades del pueblo. Quiroga consiguió, mediante Real Cédula fechada el 26 de julio de 1539, la autorización formal del rey para que Pátzcuaro fuera la capital de la provincia. Pero no conforme, el obispo emprendió un viaje a España para conseguir las aprobaciones del monarca y del papa del traslado de la sede episcopal. El 8 de julio de 1550, mediante la bula Exponi Nobis, el Papa Julio II autorizó formalmente dicho traslado y el 20 de julio de 1553, Quiroga obtuvo del rey la ratificación para que Pátzcuaro fuera ciudad de Michoacán y obtuviera su escudo de armas. A mediados de 1554, después de 7 años de ausencia,
Vasco de Quiroga regresó a Pátzcuaro y comenzó una serie de obras sin precedente. Logró concentrar en la ciudad a cientos de familias entre españoles e indios y con ellos formó los barrios de Antonio Huitziméngari, el de Don Francisco Tariecuri, el de Pátzcuaro, el de Don Marcos y el de Francisco Cuiris. Un poco más retirados estaban los barrios de San Pedro Pareo, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, Santiago, Huiramangaro, Curuméndaro e Iníban. En la parte llana de la ciudad se delimitó la Plaza Mayor, posiblemente en donde se realizaba el mercado prehispánico, un espacio de grandes dimensiones que funcionaba como plaza de armas y mercado, con una fuente de cantería muy galana y curiosa al centro, dijo Antonio de Ciudad Real. Alrededor de esta se levantaron las casas reales, el palacio del gobernador de indios y las casas de la nobleza indígena. A la salida de la ciudad, por el camino hacia Morelia, Quiroga mandó levantar un humilladero. Sobre el antiguo centro ceremonial, Quiroga ordenó que se ubicaran las casas de los canónigos, el palacio episcopal, la catedral provisional, el colegio de San Nicolás Obispo, el hospital de Santa Marta y la magnífica catedral de San Salvador. El colegio de San Nicolás, fundado posiblemente en el verano de 1539, fue la primera institución de su tipo creada con la visión de integrar a los españoles y a los indios en una misma institución de educación, para formar sacerdotes lenguas, es decir, versados en las lenguas autóctonas como purépecha y náhuatl. El Hospital de Santa Marta fue una institución instaurada no solo para atender a los numerosos enfermos aquejados por las constantes epidemias, sino un espacio para la práctica de la religión cristiana y un centro para la organización comunitaria de las actividades sociales, económicas y políticas de los indios. Por cierto, en la capilla de este hospital es donde estuvo originalmente la imagen de la Virgen de la Salud. Tanto en el Hospital de Santa Marta como en el de San Francisco y posteriormente en el de Santa Catarina, se fundaron hermandades o cofradías que coadyuvaban en la formación de una ciudad utópica cristiana como la que había imaginado Quiroga. Eran una nueva versión de su programa original de los pueblos hospital como los de Santa Fe de México y de La Laguna. La Catedral de San Salvador estaba proyectada como una magnífica construcción cuya planta tenía 5 naves que partían del presbiterio. Fue dirigida inicialmente por el mismo Quiroga, pero a mediados de la centuria ya estaba a cargo del maestro cantero y arquitecto Hernando Toribio de Alcaraz. Sin embargo, desde un inicio generó polémica, críticas y ataques por parte de funcionarios virreinales, encomenderos, nobles indios y maestros alarifes como Claudio de Arciniega, por ser excesiva, costosa, mal construida y por emplear a numerosa mano de obra indígena, por lo que fue interrumpida en varias ocasiones. Otras obras de infraestructura también fueron impulsadas por Quiroga, como la Fuente de Santa María, que abastecía de agua limpia a todo el pueblo, el Puente del Cristo y la Fuente de la Plaza Mayor. Poco después de que Quiroga cambiara la sede diocesana a Pátzcuaro, los franciscanos comenzaron la construcción de un hospital de indios, una capilla dedicada a la Santísima Concepción de María y un convento y templo dedicados a San Francisco. Su fundador y primer guardián fue Fray Martín de la Coruña, fundador de la iglesia en Michoacán, quien defendió en muchas ocasiones a los indios de las injusticias sociales de algunos españoles. Fray Martín pasó sus últimos momentos en Pátzcuaro, donde falleció un 25 de septiembre de 1557. En el convento también residieron hombres de la talla de Fray Jerónimo de Alcalá, autor de la Relación de Michoacán, Fray Ángel de Valencia, el primer provincial de Michoacán, Fray Jacobo Daciano, el primero en administrar la Eucaristía a los indios, Fray Juan Bautista de Lagunas, autor de algunas de las primeras cartillas en Tarasco, y Fray Miguel de Gornales, destacado profesor de artes y teología, quien también murió en Pátzcuaro. Vasco de Quiroga murió el 14 de marzo de 1565 sin haber visto terminada su catedral. El nuevo obispo Antonio Ruiz de Morales, quien prefería vivir con los españoles en Valladolid, determinó que sería muy costoso continuar con el proyecto original, por lo que se conformó con terminar y techar una nave. La muerte de Vasco de Quiroga facilitó los trámites para llevar a cabo el cambio de la sede provincial y catedralicia hacia Valladolid,
en 1575 y 1579 respectivamente. A pesar de los numerosos litigios que Vasco de Quiroga entabló con franciscanos, agustinos, el encomendero Juan Infante, algunos españoles y una parte de la nobleza indígena de Tzintzuntzan, tuvo la fuerza suficiente para llevar a cabo una serie de proyectos socioculturales y económicos en todo el obispado, sobre todo que favorecían a los pueblos de indios. Y por sus obras se ganó el afecto de aquellos quienes se referían a él como Tata Vasco. En el caso de Pátzcuaro, se encargó de refundarla y darle forma con toda la magnificencia de la época, tanto que llegó a considerarse una de las principales ciudades de la Nueva España. Las instituciones que creó tuvieron, incluso después de su muerte, una trascendencia en la sociedad que aún es posible identificar.